Colombianos, bastante grave la narrativa que está queriendo imponer el uribismo a la oposición, sus medios de comunicación y en general gente como Cabal en redes sociales, con el ejército y la policía. Pero fueron desmentidos de tal manera que quedaron humillados con esto. Ya quedaron a merced de la verdad con el tema del ejército y la policía. Porque están queriendo vender el cuento de que hay unas renuncias masivas, que hay una desbandada en el ejército, que todo el mundo se está yendo de la policía del ejército por el gobierno de Petro y que es culpa de él. Pero los desmintieron y peor aún. En el gobierno de Duque, más soldados y policías dejaron las instituciones que en el gobierno de Petro. No, es que esto ya es la tapa. Vean, sale la revista Semana, todos los días saca artículos cuando en el gobierno de Duque no sacaban nada, cuando un militar o un policía dejaba la institución no decían nada, pero ahora sí. Atención, renuncia masiva en el ejército, 23 tenientes coroneles pidieron la baja. Y dicen, con toda atención y siguiendo órdenes e instrucciones del señor brigadier general, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, me permito comunicar, etcétera, mejor dicho, que se retiran las personas que mencionan en esa resolución del servicio de las fuerzas militares. La gravedad de este hecho y el número de integrantes, esto sí lo dice Semana, que pidieron la baja, no es un asunto aislado. Lo mismo viene ocurriendo en la Policía Nacional, en donde la semana pasada también se conoció de un gigantesco remesón que dejó en evidencia la tensión que se vive en la fuerza, o en esa fuerza. Ojo a lo que quiere vender Semana. Quieren desestabilizar a punta de manipulación mediática a este país y sus instituciones. Y peor aún, a instituciones armadas como el ejército y la policía. En ese momento se conoció la resolución 0664 del Ministerio de Defensa, en donde se establece el retiro voluntario de 32 oficiales de la policía. Y pues ahí mencionan algunos nombres. Armando Vergara Verón de la policía dijo: los retiros en la policía se están dando en este momento por la desmotivación que hay por parte de algunos funcionarios, si no es en la mayoría. Primero, por el sueldo salarial que tienen. Bueno, eso no es culpa de Petro. Eso es culpa de gobiernos anteriores que no dignificaron la fuerza pública. Y los pusieron fue a quitarle la vida a civiles inocentes. Y no había una equidad salarial que hasta ahora es que se está presentando en el Congreso a través del Plan Nacional de Desarrollo, si no estoy mal, con Caterine Miranda, para que los miembros de la fuerza pública tengan equidad en cuanto al acceso a temas de salarios, temas de seguridad social, entre otros. Segundo, por el desacompañamiento jurídico que hay para los policías en los procedimientos. Tercero, el maltrato de la ciudadanía y el ataque que se está dando, como se vio en San Vicente del Caguán, donde se habló de un cerco humanitario, pero por eso se están retirando, dijo este señor, y es lo que trae Semana. También busquen los artículos, todos los días sacan eso. Y antes no lo sacaban, cuando antes también renunciaban los miembros del ejército y la policía. Urgente, inquietante cascada de retiros voluntarios en el ejército. Otros 43 suboficiales pidieron su salida de la institución. Mejor dicho, escandaloso todo esto que está pasando. Lo mismo sucedió con Cabal. Sí, carga. Cabal sale y publica lo siguiente: circular dirigida a jefes de comando, Direcciones General del Ejército, comandos, batallones y unidades, donde se da cuenta de la salida de 23 tenientes coroneles que pidieron la baja. Petro Iván Velázquez, responsables de destruir la moral de las Fuerzas Armadas. Y después, con total descaro, añade: pregunta, ¿será que la principal razón por la que no se persigue a los grupos criminales en Colombia, pero se les premia con impunidad total, es porque esas estructuras delictivas sirven al propósito electoral del cambio? Razón poderosa para asegurar cualquier proceso electoral. Falso. La gente del pacto histórico es la más perseguida por todos esos grupos ilegales. En cambio, el uribismo sí se ha aliado con grupos ilegales para hacer campañas políticas. Y todos sus aliados de esta gente del uribismo, vayan y revisen con quiénes están aliados. En cambio, hoy siguen quitándole la vida a líderes sociales, defensores de derechos humanos del pacto histórico en todo el territorio nacional. Esto es mentira.
Y además a Petro no le sirve ningún tema de estructuras delictivas para el tema electoral falso. A Petro lo que le sirve es que en Colombia se haga la paz, porque él ha vendido sus políticas, sus ideas, es sobre la base de la paz. Por eso el programa de paz total. A Petro no le sirve que en Colombia siga habiendo violencia. Lo que le sirve es a Cabal y a todo este uribismo, porque de ahí se agarran para hacer política. Pero ojo, quedaron como un zapato. Se les cayó el show, se les cayó todo el teatrico que tienen montado. No hay desbandada en el ejército. Si nos ponemos a ver las cifras de gobiernos anteriores o del gobierno de Duque o de años anteriores, vemos que esto es normal. W Radio conoció en primicia un documento donde se detalla la cantidad de militares que han salido por año del Ejército Nacional. En el gobierno Duque es donde más oficiales del ejército se han retirado. Ojo a eso. En las últimas horas se conoció un documento con el que se confirma la salida de 23 tenientes coroneles, quienes solicitaron su retiro de la institución. También hubo una solicitud de 35 coroneles, 7 mayores, 9 capitanes, 9 tenientes, etc. Varios. Es decir, en total más de 100 militares, estamos hablando del ejército, han salido durante los primeros 3 meses del 2023. 100. Sin embargo, W Radio conoció en primicia un documento en donde se evidencia que aunque la cifra es alta, si se compara con gobiernos y años anteriores sigue siendo un procedimiento normal. No hay una desbandada en el ejército, no hay un desastre, no hay nada de lo que quiere vender Semana, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Mentira. Increíble. Además, en el gobierno del expresidente Santos, en el año 2017 se contabilizaron 592 militares que fueron apartados del ejército. Por solicitudes propias, por llamar a calificar servicios, porque los están investigando, por cualquier cosa. Siempre van saliendo militares y policías pidiendo la baja. Y miren la gráfica. Miren esto. A ver, vámonos para el año de Duque. 2018. 496 salieron del ejército. Por cualquier circunstancia. Hay algunos que por muerte en combate, muerte en misión de servicio, muerte en simplemente actividad, pero ahí son pocos. Llamamiento a calificar servicio, vean 158. Pero bueno, 2018 496. 2019 404. 2020 611. 2021 563. 2022 499. Y 2023, ya el gobierno de Petro, van 102. Hagamos una cuenta. A ver, van 102 en el gobierno de Petro en 3 meses, quiere decir que son más o menos 33, 34 por mes, que van saliendo, 35 más o menos, que van saliendo del gobierno en estos 3 meses del gobierno de Petro, del 2023. Vámonos al 2020, por ejemplo, gobierno Duque. 611 salieron. Dividámoslo en 12 meses. 50 al mes. 50, 51 al mes. Salieron durante el gobierno Duque en 2020. Pidieron la baja por cualquier circunstancia, llamaron a calificar servicios, etc. En este 2023 van 33, 34, 35, dependiendo del mes. En cambio, con Duque eran más. Pero miremos, a ver, el año de 2019, que creo que fue, sí, 2019 donde menos se dio. 404 dividido 12, 33. En el año que menos se dio. O sea que en el mejor año, digámoslo, es decir, donde menos militares pidieron la baja o se retiraron del ejército, y con el gobierno del uribismo, tuvimos las mismas cifras de retiro del ejército que ahorita en el gobierno de Petro, que el uribismo y sus medios están vendiendo como que hay un desastre en las fuerzas militares y todo el mundo se está yendo. Miren cómo manipulan y cuentan verdades a medias y no lean el contexto y no cuentan todo lo que hay detrás o cuáles son las realidades. O sea, muestran como si
En el gobierno de Petro todo el mundo se está yendo del país, eso nunca antes se veía. En el gobierno de Petro se está viendo violencia y según el uribismo nunca se veía violencia en Colombia. En el gobierno de Petro, militares piden el retiro o salen de la institución y resulta que según ellos eso nunca se veía en Colombia, pero la realidad es otra. ¡Qué increíble! Esto es una locura lo que estamos viviendo con esta oposición tan mentirosa. Y le tocó al presidente Petro salir a decir, hoy se estaba construyendo otro relato periodístico peligroso, que es Semana y Cabal, que se presentaba una desbandada en el ejército. El objetivo, darle alas a la extrema derecha que busca un golpe. Claro, porque si ustedes agarran y empiezan a decir, no es que en el gobierno de Petro todo el mundo se está yendo del ejército, hay descontento en el ejército, en la policía, todo. Pues miren que la revista Semana eso es lo que hace. Entrevistan a un man por allá, un tal veedor de la policía, y dice eso, que hay maltrato y que todo el mundo, la mayoría en estas instituciones está mal y que no se sienten bien, etc. Pues eso empieza a generar un descontento en la fuerza pública y de esa forma, con ese descontento, tienen más poder para intentar un golpe de Estado en Colombia. Toda esa narrativa manipuladora podría llevar a eso. Y cabe mencionar, María Fernanda Cabal tiene influencia en las fuerzas militares. Y no dudo que muchos estén pidiendo la baja porque pues no comulgan con la política de paz del gobierno de Petro y con la seguridad humana que es no dar bajas, sino buscar paz y evitar que más inocentes caigan. Entonces de pronto algunos no comulgan y dicen, listo, yo no estoy ahí, soy uribista y me voy. Porque he visto videos de exmilitares uribistas dándole palo a Petro diciendo, ¿por qué no estamos dando bala? Claro, como crecieron y pues están ahí y es la política del uribismo de toda la vida y ahorita llega una política de paz. Pues de pronto algunos sí se están yendo por eso. Otros, normal, pues por cualquier situación están pidiendo la baja, salud, familia o quieren otras cosas. O sea, eso como les digo es normal. Pero Cabal tiene influencia en el ejército, tiene amigos y muchos de los que Petro echó apenas llegó, de altos mandos, son uribistas, son aliados de Cabal y de toda esta gente. Cabal tiene hasta audios hablando con generales y hablando hasta mal de Duque. Entonces podrían estar incentivando al interior de la fuerza pública un debilitamiento de la moral, de todo, debilitar todo, para intentar un golpe. Y el mismo Petro lo dice. Como demuestra esta información de la W, es una mentira, no hay desbandada. Increíble. Pero bueno, es la oposición que hay, toca desmentirlos porque no podemos permitir que intenten desestabilizar a Colombia. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.